Este cliente me humilló frente a todos en mi primer trabajo, y aunque pude quedarme con los brazos cruzados, el karma acaba haciendo todo su trabajo. Trabajaba en Office Depot, en el área de Servicentro. En esta área es donde te imprimen, te sacan copias, te encargolan tesis, trabajos en Excel, etc. Era un trabajo sencillo, al menos eso pensaba cuando entré. Todo sucedió un domingo, el peor día. La tienda estaba a reventar, ya que esa sucursal estaba en una plaza comercial, así que los fines de semana eran el infierno. Yo estaba sola en el área, atendiendo a 3 personas al mismo tiempo, cuando entra él. Un señor todo amargado con traje barato, de expresión fría y mirada de superioridad automática. Se para frente a mí en el mostrador, y me lanza la USB. Como si me estuviera aventando las llaves del coche. Necesito que me imprimas esto. Claro, señor. ¿Me permite un momento? Conecto la USB, reviso los archivos, y, oh my god, eran como 500 hojas en Excel, todas mal formateadas, sin márgenes, ni orientación, ni encabezados. Era un caos puro. Señor, el archivo está un poco desordenado. Ajústale tú, ponle márgenes, perfilado, acomódalo. Hazle bien las cosas. Nosotros solo imprimimos lo que ya viene listo. Todo el tiempo a mí me decían que no podía hacerle los trabajos a la gente, ya que estábamos súper llenos, y nos podíamos atrasar con los demás clientes. Me tomé un segundo para respirar y le dije, lo siento señor, no está permitido que modifiquemos archivos, es política de la empresa. Su cara cambió, como si yo lo estuviera desafiando. ¿Cómo que no puedes? Siempre vengo aquí y me lo hacen. Para mí, tú eres una pendeja incompetente. Lo dijo tan fuerte que los clientes a mi alrededor se voltearon. Me quedé congelada. Solo alcancé a repetir lo mismo. Señor, no puedo moverle. Solo imprimimos lo que ya viene. Te estoy diciendo que siempre vengo aquí y me lo hacen. Tráeme al maldito gerente. A ver si él sí vale para esto y no se queda como una niña idiota que tengo enfrente y que no sabe hacer nada. Estaba asustada, yo no le caía muy bien a este gerente, ya que él era mucho de tirarle el pedo a las compañeras de trabajo, y pues yo nunca me dejaba y le hacía siempre mis carotas. Pues fui toda confiada ya que él mismo era el que me decía que no le moviera nada que trajeran los archivos, y estaba segura que me iba a defender. Oye, un cliente me está gritando y me insultó, quiere que le acomode los archivos, pero como tú me has dicho 1000 veces que no podemos editar los archivos, pues, volvimos allá donde estaba el problema, y me paré esperando a que le dijera algo y que me defendiera, a lo que dice. Perdónela, es nueva y aún no sabe muchas cosas. ¿Y que no le diste una capacitación? Sí, pero ya ve que es un poco lenta y le cuesta mucho entender las cosas. Me quedé en shock, se siente horrible cuando nadie te está apoyando, sobre todo cuando sabes que tú no tienes la culpa. No aguanté y me fui a una esquinita. Lloré, sentí una impotencia increíble y no sabía qué hacer. Le hablan a Paula, una compañera, y pues ella le empezó a ayudar. Mientras le estaban ayudando, yo seguía en mi esquinita llorando, y se me acerca a este señor otra vez y me dice: Deja de llorar, nada más te ves bien tonta parada ahí. Estás bien mensa, deberías de ponerte a estudiar y no trabajar aquí, porque este lugar no es para personas como tú, incompetente, inútil y pendeja. Pues obviamente no podía decirle nada, ya que en este tipo de trabajo, si les dices algo a los clientes, simplemente te corren, así que no podía quejarme y me quedé callada. Acabaron de atender al señor, yo me relajé y seguimos con el trabajo. Semanas después, me enteré de quién era ese señor. Él era dueño de un hotel muy cercano de esta sucursal donde trabajaba. Le cuento todo a mi novio y me dice: ¿Es en serio? Vamos a su hotel, y si me lo topo, ya le digo un par de cosas. Nos dan una habitación, pero al llegar a ella, era una posilga. El baño estaba sucio, la cama mal hecha, con cabellos, todo mal. Me dije a mí misma: ah no, de aquí soy. Abro al hotel y comienzo a meter una queja formal, ¿y saben qué pasó después? Ese hotel ya tenía varias denuncias, que dejaban entrar a menores, que no pedían identificación, y no pasó mucho tiempo antes de que se lo clausuraran. Puede que haya sido una coincidencia, y que probablemente la queja que puse yo fue la gota que derramó el vaso, pero así fue como este tipo, por tratar mal a los demás, terminó perdiendo su negocio. Yo les quiero decir algo, no importa si eres empleado, mesero, cajera, nadie es más que tú. Igual, todos vamos a terminar descansando en un ataúd XD. Ahoy, como dicen los piratas, me llamo José David, y hoy les voy a contar cómo junto con mis tías y mi hermano menor, terminamos a kilómetros de nuestra casa por culpa del GPS. Esto pasó en mis tremendos 18. Soy de Venezuela, sí, el país donde ser delgado no es por moda. Pero tuve que dejar mi país junto a mi hermano gracias a la situación, y nos fuimos a vivir a España con mi tía. ¡Un forastero! ¡Ahí está!
Mi tía lleva muchos años viviendo aquí, por lo tanto, sabe mucho sobre sitios que valen la pena visitar, y pues eso vino bien, porque mi hermano, mi otra tía, y yo, estábamos recién llegados de Venezuela, sumando al hecho de que era nuestra primera vez fuera, así estábamos locos por conocer muchos sitios. Mi tía, que es una aventurera, nos dijo: Vamos a comer y a conocer Málaga. Y pues a huevo que todos dijimos que sí. Málaga es una ciudad, ubicada en la provincia del mismo nombre, en la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces, nos alistamos, preparamos, perfumamos, vestimos, bailamos, y nos fuimos. Nosotros vivíamos en la ciudad de Linares, al norte de la provincia de Jaén, y para ir a Málaga hay que dirigirse al sur, y pues, uno atraviesa varios pueblos, entre esos, uno llamado Puente Genil, en la provincia de Córdoba. Voy a pedirles que recuerden el nombre de esta provincia y pueblo, pues será importante para más adelante. Llegamos a Málaga, la pasamos muy lindo, con cena y fotos familiares incluidas. Además de que conocimos un poco del centro histórico de Málaga, por cierto, súper recomendado ese lugar. Llegó la hora de irse, pero antes, compramos unas donitas para el camino, las que no sabía que jugarían un papel importante. Agarramos carretera como a las 9 de la noche, y pues, ya estaba un poco oscuro, en carretera, mi tía estaba con musiquita y el GPS para poder llegar sanos y salvos. Hasta que el GPS procede a decir: Gira y mantente a la derecha para bajar en dirección Puente Genil. Pues bueno, mi tía, toda desorientada, agarra y dice: ¿Cómo que Puente Genil? Eso no es así, pinche Google Maps, tú y tu mamá van a Puente Genil, yo no. Y así fue como no tomamos la hijueput carretera comarcal, y en vez de eso, continuamos recto por la autopista, que, si me lo preguntan, esa madre parecía de ultratumba, casi que sin luz y sin estaciones de servicio. ¿Recuerdan las zonas? Pues mi otra tía se las estaba zampando todas, mientras me echaba la culpa de habernos perdido. Mira, por tu puñetera culpa estamos perdidos. Si te hubieras quedado en la casa, nada hubiera pasado. Como puedes hacer este tipo de cosas, cabeza de huevo? ¿Y yo qué culpa tengo, vieja loca? ¿Qué dijiste? Mientras mi otra tía y yo estábamos en esas, mi hermano y mi tía veían en el Google Maps en donde chicharrones estábamos. Mi tía se puso blanca al ver en dónde estábamos, además que estábamos casi sin gasolina, marcaba que nos quedaban 8 kilómetros. Y al cabo de unos minutos, vimos unas luces. Señoras y señores, estábamos en la ciudad de Córdoba, bastante lejos de donde teníamos que estar originalmente. Mi hermano reía por los nervios, mi otra tía se acabó las donas y mi tía seguía viendo a ver si había una estación para poder detenernos. Llegamos a la ciudad, no había nadie, pues era como la 1 de la mañana, y no había una puñetera y cochina estación. Hasta pasados unos minutos, vimos una estación de servicio algo rara, había un señor llenando un bidón con gasolina, mi tía y mi hermano se bajaron a ver cómo funcionaba la cosa, mi tía agarra y le pregunta al señor: Señor, ¿podría ayudarnos, por favor? El señor no era español, el man era británico y su español era como una especie de chino para mí, y ya saben cómo hablan los británicos inglés. Do you need help, amigos? Nos volteamos a ver todo bien sacados de pedo, y le dijimos: Sí, please, el, gasolina, máquina, no entender. Le dijimos en una mezcla de inglés básico y a punta de señas. Yes, of course. El señor respondía con un acento británico que no entendíamos, y entre los tres hacían más mímica que conversación real. Después de varios intentos fallidos y muchas risas incómodas, el señor nos ayudó a poner la tarjeta, seleccionar el tipo de gasolina, y activar la bomba. Cuando volvimos al carro, mi tía respiró aliviada. La otra tía ya estaba dormida, probablemente por el subidón de azúcar. Fue demasiado chistoso todo y muy surrealista, pero bueno, llegamos sanos y salvos. Si tuviera que dejar una moraleja, sería que aprendan inglés, y cuando el puto GPS les diga que giren, giran, no importa si dice que gires para ir en dirección a Guadalajara cuando tú quieres ir a Quintana Roo, hazle caso. Si cuando a mitad de una clase en tu colegio te entran ganas de ir al baño y pides permiso a los profesores para ir, pero ellos te terminan diciendo algo como: No, en mi clase no dejo ir al baño. Dímelo en inglés, o si no, no sales a ningún lado. ¿Por qué no fuiste en el recreo? tú te vas a levantar con todo el carácter del mundo y te vas a ir al baño. Desde niña siempre había pedido varios permisos para ir al baño, ya que yo me la pasaba tomando refresco, jugo, agua y muchos líquidos, y normalmente iba alrededor de 2 o 3 veces en un día, pero la mayoría de veces me decían: Espérate al recreo. A la salida. Cuando ya no estemos en clase. Se los juro que me hacían sentir mal, ya que me decían cosas como: Tú debes controlar tus esfínteres. que son los músculos que controlan la apertura y cierre de tus conductos en el cuerpo. O sea, a fin de cuentas, ya no sabía si yo estaba haciendo las cosas mal o si estaba pidiendo algo indebido. Les juro que yo iba en el recreo, pero entrando a clases me volvían a dar ganas de hacer pis, pero pues, ¿cómo controlaba eso? Y más siendo una niña. Aparte de que yo siempre iba al baño ya cuando no podía más y se me estaba saliendo.
Con el tiempo no cambió nada, cada vez que pedía permiso, pasaba algo, como: profesora, ¿puedo ir al baño? No, Por favor, profe, lo necesito. no, te vas a perder toda la explicación y yo no voy a volver a explicar. Entonces simplemente, si tenía ganas, era reprimir esta necesidad hasta que me dejaran ir. Y así, decenas de veces donde tenía que aguantarme, no importaran las ganas que tuviera, no podía ir al baño. Pero todo explotó un día que recordaré por toda mi vida. Faltaba una hora para el descanso y, oh no, me dieron unas ganas increíbles de ir al baño. Y pues, sabiendo lo que me iba a decir la maestra, prefería aguantarme hasta el recreo. Entonces toda la hora me la pasé aguantándome, presionando para que no saliera, se me volteaban los ojos, y ya ni siquiera estaba poniendo atención a la clase. Hasta que por fin sonó el toque del recreo, y salí corriendo lo más rápido que pude del salón. Así que llegué, me senté y... nada. No salía nada, no podía, por más que lo intentara, no pasaba nada. Me comenzó a doler muchísimo, apareció un dolor en la parte baja del vientre, y si le soy sincera, fue uno de los peores dolores de mi vida, lo juro. Me puse a llorar, sudaba del dolor, era una sensación que no paraba de hacerse más fuerte. Me tomé un paracetamol, pero no me sirvió, así que tuve que llamar a mi mamá y decirle: mamá, necesito que me lleves al hospital. Ella estaba trabajando, pero como pudo, llegó. Me llevaron a urgencias, y por fin me atendieron. El diagnóstico: cistitis. La cistitis puede aparecer por distintas causas, pero yo no cumplía ninguna, incluso puede surgir por relaciones sexuales, pero pues no. Después de muchas preguntas, el doctor me dijo: ¿Tú te aguantas cuando necesitas ir al baño? sí, doc, desde que estoy chiquita, y él me respondió: Ah, entonces debe ser por eso. Aguantarse tiene muchas consecuencias. Una de ellas es la cistitis. Por salud, un colegio no puede prohibirte ir al baño, es una necesidad, y algunas personas no pueden controlarla. De hecho, a mí eso me generó cierto grado de incontinencia. Desde ese momento, comenzó la guerra con los profesores, porque ahora la única forma en que me dejaran ir al baño era mostrándoles el documento del hospital donde decía todo esto. Hasta que un día, me harté, y les dije: ¿por qué tengo que estar enferma para que me dejen ir al baño? Es ilógico. Y me planté: si quieren, llamen a mi mamá, a mi papá, al presidente, pero yo no voy a seguir perjudicando mi salud solo por sus reglas. Y en ninguna parte del manual de convivencia dice que no se puede ir al baño. Les da miedo que uno haga algo indebido, pues pongan a un supervisor, tengan una persona destinada para acompañarlos si quieren. Y desde ese día, no me volvieron a molestar. Si tú tienes la posibilidad, hazlo. No se trata de reprimir una necesidad humana, se trata de cuidar tu salud. También haz conciencia y no te vayas 3 horas al baño a mitad de la clase, simplemente ve cuando lo necesites. He estado viviendo en secreto en la biblioteca de la universidad durante los últimos 8 meses, y ni siquiera mi mejor amigo lo sabe. Todo comenzó cuando mis padres lo perdieron todo en una mala inversión, y ya no podían pagar los $24,000 anuales de alojamiento. La oficina de residencias me dijo que tenía 2 opciones: pagar o abandonar la universidad. No estaba dispuesto a renunciar a mi beca en uno de los mejores programas de ingeniería del país, así que me puse creativo. Nuestra biblioteca es un edificio enorme de 5 pisos, el cual está abierto las 24 horas durante el semestre. El nivel del sótano tiene unas viejas salas de estudio de los años 60, que ya nadie usa porque están demasiado alejadas de las zonas con wifi. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay un pequeño armario de mantenimiento escondido detrás de la última fila de salas. Lo descubrí durante la semana de exámenes finales del año pasado, cuando buscaba un lugar tranquilo para estudiar. Y dentro encontré una silla, un escritorio viejo, incluso un lavabo. Resulta que solía ser la sala de descanso del vigilante nocturno, antes que cambiaran a un sistema de seguridad con rondas. La primera noche fue aterradora. Esperé hasta las 2 de la mañana, cuando estaba casi vacía, y me colé con mi mochila llena de ropa y cosas básicas. Extendí mi saco de dormir y pasé toda la noche preguntándome si estaba loco. Pero funcionó. Los guardias de seguridad nunca revisan esa zona porque el lector de tarjetas no muestra actividad. Descubrí que los conserjes solo vienen los miércoles a reponer los suministros de los baños. La ducha del gimnasio es gratuita con mi credencial de estudiante, y en la cafetería te permiten llenar botellas de agua. Ya tengo mi rutina perfecta. Despertarme a las 5 de la mañana, antes de que lleguen los estudiantes madrugadores, cepillarme los dientes en el baño, fingiendo que acabo de llegar a estudiar. Guardo todo en mi casillero durante el día, y vuelvo al lugar, a mi casita, después de medianoche cuando la biblioteca está prácticamente vacía. Mi amigo Josh casi me descubre una vez. Le gusta estudiar hasta tarde y me vio dirigiéndome al sótano a la 1 de la mañana. Le inventé una historia sobre haber perdido mi cargador por ahí. Se lo creyó, pero fue un momento muy justo, donde casi me descubre. Lo más difícil es mantener las apariencias. Me uní a todos los clubes que ofrecen comida gratis en las reuniones.
Le digo a la gente que vivo fuera del campus para justificar por qué nunca los invito. La semana pasada pasó algo increíble. Me estaba colando de nuevo en mi cuarto cuando, literalmente, choqué con una chica callada de mi clase de cálculo. Ella salía de otro armario de mantenimiento con una almohada bajo el brazo. Nos quedamos mirándonos. Luego empezó a llorar. Resulta que su mamá se enfermó y ya no pudo trabajar. Ella llevaba 3 meses viviendo en la biblioteca. Ahora somos cómplices. Ella usa el armario del lado oeste, yo el del este. Nos cubrimos, compartimos comida del comedor y por fin tenemos con quien hablar de lo loco que es todo esto. Ayer encontramos a otros 2 estudiantes viviendo en la antigua sala de mapas. Hay toda una comunidad secreta de estudiantes que solo quieren seguir estudiando. Lo más loco, uno de ellos es Alex, el presidente del consejo estudiantil, que siempre publica fotos en eventos benéficos de lujo. Sus padres lo desheredaron cuando cambió medicina a historia del arte. Lleva casi un año viviendo en el 4º piso. Hemos formado una especie de red de apoyo clandestina. Josh no para de preguntarme por qué de repente paso el tiempo con gente rara. Si tan solo supiera que tenemos reuniones todas las noches en el sótano, compartimos recursos y nos avisamos de cambios en las rondas de seguridad. A veces me siento culpable, técnicamente soy una persona sin hogar mientras mantengo un promedio de 95, pero al fin y al cabo, me siento orgulloso. Solo intentamos obtener nuestro título sin ahogarnos en deudas. Hola a todos, el día de hoy les voy a contar la vez que llevé a mi actual novia a verse con su amante. O bueno, por lo menos así lo sentí yo. Me llamo Carlos, tengo 21 años y soy de Quito, Ecuador. Mi papá es abogado y un día me empezó a llevar a sus reuniones de trabajo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Para mi suerte, terminé cayéndoles bien a unos socios y terminé consiguiendo una chamba. Todo iba de maravilla, mi papá y mi mamá se fueron de viaje a Europa, así que nos dejaron a mi hermana y a mí a cargo de la casa. Mientras tanto, yo empecé a salir con una compañera de la universidad que me gustaba un montón. Salíamos a todos lados, todo lo que ganaba me lo gastaba en salidas con ella. Comida, paseos, cine, lo que sea. Aquí viene el detalle. Ella ya sabía que yo quería con ella, pero ella conmigo, pues... no tanto. Igual, yo terco, la seguía invitando a todos lados, y ella iba... Un día, mi coche no tenía gasolina, y justo en eso, me llama toda apurada. Oye, ¿me puedes llevar al centro comercial? Es que voy a ir al cine con mi mamá. Yo, modo enamorado activado, le digo, claro, solo que mi coche no tiene casi gasolina, ¿te importa si paso a la gasolinera primero? Y ella... No, es que mi mamá ya me está esperando, tengo que llegar rápido. Lo único que pude pensar fue pelona y con piojos. Llegamos a la gasolinera y estaba llenísima, así que le digo, mira, te dejo primero y luego regreso a echar gasolina. El coche marcaba que me quedaban 3 millas de combustible, pero bueno, la dejé donde me dijo en el Ticentro, el centro comercial del norte de Quito. Con pura fe, logré llegar a otra gasolinera, llené el tanque y me fui a mi casa. Todo normal, eran como las 2 de la tarde. Me acosté un rato a ver tele, todo tranqui, y de repente a las 6 p.m. ella me llama. Oye, ven rápido, estoy mal, estoy desesperada, por favor ven. Me saco de onda, porque yo la había dejado en el Quicentro, pero me dice... Estoy en el centro comercial El Bosque. Y ese centro comercial se encontraba al otro lado de la ciudad, aún así, voy. Cuando llego, me abraza toda intensa y me dice... Gracias por venir, nadie me contesta, ni siquiera mi mamá. Ah cabrón, no que estabas con tu mamá. Se queda callada, se hace la pendeja hasta que le digo, a ver, dime la verdad, y ahí suelta. Es que salí con un chico, me invitó al concierto del hermano en su colegio, y me sentí mal porque había amigas de mi ex. Y me empieza a contar todo el chisme. Yo, claramente con la cara de pendejo, todavía le digo, bueno como tú quieras. Encima me dice que llamó a su mamá y que viene por ella. Y yo, todo buen pedo, le compro algo de comer para que se tranquilice. ¿La cagué? Probablemente. ¿Era necesario? Claramente no. ¿Ya le habían dado de comer? 100% seguro. Llega la mamá, la recoge, y yo me voy a mi casa, enojado, decepcionado, y sin dignidad. Le dejé de hablar, me alejé. 2 días después, aparece en mi casa a pedirme perdón. Y bueno, pasa el tiempo, las cosas cambian. Y para rematar la ironía, ahora es mi novia. Solo quiero aclarar 2 cosas. 1. Después de eso sí cambió, hizo cosas para arreglarlo, se portó bien. Y 2. Si tú estás mal, dolido, o con el corazón hecho trizas, hay mujeres que saben exactamente cómo arreglarte. Y si nunca has tenido novia, ni contacto con una mujer, pues probablemente no lo vas a entender. Hola a todos, el día de hoy les voy a contar cómo mi primera novia salió embarazada, pero... no de mí, y como era hija de mi jefa ni siquiera pude hacer nada.
Esto pasó cuando tenía 16 años, vivía con mis papás en el oriente de Venezuela, y la estábamos pasando mal económicamente. Así que decidí ayudar como fuera. Siempre me ha gustado chambear, nací con la chamba en la sangre. Después de buscar y buscar, encontramos una oportunidad gracias a unos amigos de mi papá, Héctor y Alejandra. Ellos tenían un puesto de comida rápida, vendían empanadas, sándwiches, almuerzos, y necesitaban ayuda. Mi mamá y yo entramos a trabajar ahí, la paga no era mala y con esfuerzo empezamos a salir adelante. La relación con esa familia se volvió tan buena que hasta hoy seguimos en contacto. Pero claro, también estaba Karen, su hija. Y aquí empieza lo bueno. Karen era un año más grande que yo, era de verla por lo menos una vez al día, y poco a poco, ya se imaginarán, nos empezamos a tirar el pelo, nos empezamos a gustar, y aunque sabíamos que si algo salía mal, podían mandarnos al carajo del trabajo, pero de todos modos nos valió, y a los 6 meses, formalizamos la relación. Todo iba bien. Bueno, todo menos las advertencias de los papás, que me decían que su hija era muy fiestera, callejera, y un poco sueltilla. Pero yo, modo romántico pendejo activado, no les hacía caso. Yo decía, no la voy a cambiar, y ella conmigo va a sentar cabeza. Así pasó 1 año y medio, nunca le conté a mis papás sobre la relación, tenía miedo de que me dijeran, déjala, esa muchacha no te conviene. Y pues no quería escucharlo. Además, como había confianza entre las familias, siempre me invitaban a su casa, y pues, se iba a sentir incómodo todo. Pero, como 3 meses antes de enterarme de la bomba, empecé a notar algo raro. Karen estaba ansiosa, nerviosa, como que quería estar conmigo, pero a la vez se notaba que algo le quemaba por dentro. Lo más raro fue, que cada vez que podía se me insinuaba. Y no poquito, aprovechaba cualquier momento para intentarlo, como que de pronto tenía una urgencia por, ya saben. Pero yo me negaba, porque, 1, si pasaba algo, podía quedar embarazada. Y 2, nadie sabía de nuestra relación. Y 3, necesitábamos ese trabajo. Y bueno, llega el 4 de febrero, fecha que jamás olvidaré. Eran las 7:30 am y yo estaba feliz, desayunando unas empanadas recién hechas que estaban brutales. Voy por la segunda, y en eso llega el papá de Karen, me mira serio, y me dice, sal un momento, necesito hablar con tu mamá. ok. Salgo, y veo a Alejandra, la mamá de Karen, con una cara de tristeza profunda. Y el papá, con una cara de enojo increíble, sale del local, se suben al carro y se van. No entro de nuevo, me siento, agarro mi empanada y mi mamá me suelta. ¿Sabes a quién botaron de la casa por andar de embarazada? ¿A quién? A Karen. No podía creer lo que me dijo. Resulta que llevaba casi 1 año con otro tipo, y la habían cachado en el baño de la casa con la prueba de embarazo. Y ahí entendí todo. ¿Por qué se me insinuaba tanto? Quería que yo me echara al chamaco. Quería que yo creyera que el hijo era mío. Y bueno, como era mi primera relación seria, me dio un bajón durísimo. Me quedé sin palabras, lo único que atiné a decirle a mi mamá fue, ella se lo buscó. Dejé la empanada a la mitad, le dije, ahorita vengo. Y me fui caminando a la farmacia. No a la que estaba cerca, no. A una que estaba en el puro centro, a 20 minutos caminando. Quería pensar, caminar, llorar. Y lloré. Me senté en una banca. Volví a caminar, volví a llorar. Compré las vitaminas que tenía que comprar, y lloré otra vez. Pero ya al regreso, medio me había calmado. Cuando llego al local, ahí estaba ella. Sentada, triste, con cara de, quiero hablar. Me vio directo a los ojos, y casi me quiebro. Solo bajé la mirada, negué con la cabeza, y entré. No dije nada, me senté, aguantándome las ganas de llorar porque para eso existe la noche y las canciones tristes. En la noche llego a casa, mi mamá se metió a bañar, y yo me tiré en la cama con cara de funeral. Llega mi papá, me ve llorando, me pregunta qué pasó, y le cuento todo. Me abrazó y me dijo, tranquilo, hijo, son cosas que pasan. Esa noche, lloré con música de los terrícolas. Me limpié con la almohada, y me dormí. Después de eso, me retiré del trabajo. Consiguieron otra persona para ayudar a mi mamá, y yo, me tomé un tiempo. Tiempo después, Karen intentó hablar conmigo, pero yo ya no quería nada. Sus papás entendieron todo, me apoyaron, siguieron tratándome bien, y con mi papá esa experiencia nos unió un montón. Hoy mi vida es otra, estamos mejor, económicamente y emocionalmente. Estoy entrenando, voy a competir representando a mi estado, y tengo a alguien con quien sí me veo a futuro, y si no pasa, que sea lo que Dios quiera. Gracias por escuchar, y pues uno aprende, dolió mucho en su momento, pero ahora solo queda caminar hacia el futuro. En todos mis años como doctor, jamás, pero jamás me había pasado algo como esto. Y créanme, he visto de todo. Accidentes raros, excusas insólitas. La cena navideña se me salió de las manos. Pacientes excéntricos. Ya te dije que no es una etapa, mamá. No me contestes. Pero nada, me preparó para el día en que 5 abuelitas llegaron a urgencias con una infección en sus piercings, y no precisamente en la oreja. Resulta que llega una de las abuelas al servicio de urgencias, y cuando digo abuelas, eran abuelas, todas pasaban de 70 años. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el motivo de la consulta? Aquí me dice que tiene intoxicación por alimentación. Ay, doc, puse intoxicación porque me daba pena, pero en realidad somos 5 y todas tenemos lo mismo. Aunque en principio me pareció algo extraño, decidí atenderlas a todas en mi consultorio. Les hago el ingreso confiado, pensando que era lo que en principio me habían dicho que era, hasta que me sueltan la verdad. Mire, doctor, le explico.
Cuando nosotras estábamos en la universidad, prometimos que, cuando llegáramos a viejas, nos íbamos a hacer un piercing. Yo me quedé en shock, eso no tenía nada que ver con lo que habían dicho en la admisión, pero de todas formas seguí escuchando. Resulta que nos lo hicimos hace 3 días, y creemos que a todas se nos infectó. Todas tenemos fiebre y nos duele. En ese momento yo no tenía guantes en el consultorio, así que les digo, está bien, vayan descubriendo la zona donde está el piercing, mientras yo voy a buscar unos guantes. Y lo que menos me esperaba era lo siguiente. Salgo, y cuando regreso, todas, absolutamente todas, estaban con la panadería descubierta. Yo pensé, Santa Madre, ¿qué estoy viendo aquí? Me asusté de verdad, papá Giorgio llévame contigo. Ya estaba por irme del consultorio, pero de repente una me dice, doctor espere, es que los piercings están en la Caucasian. Yo estaba en shock, 5 abuelitas rebeldes, depiladitas, y riéndose como si fueran adolescentes. Las reviso y efectivamente, tenían infección, pero lo más gracioso es que mientras las atendía, ellas se reían, como si estuvieran felices a pesar del dolor. Y una responde, bueno, el piercing no funcionó, vamos a hacernos unas argollas en los pes... Yo no podía creer lo que escuchaba. Eran unas abuelas fuera de lo común, felices, alegres, sin importar lo que pasara. Mientras estoy retirándoles el piercing, les preguntaba por qué lo habían hecho, y una me responde, porque solo nos tenemos a nosotras, somos amigas desde hace muchísimos años, no tenemos familia, nuestros hijos no nos prestan atención, y queremos disfrutar nuestros últimos años como queríamos disfrutarlos cuando éramos jóvenes, pero la sociedad no nos lo permitía. Me cuentan que incluso, en otra ocasión, se hicieron un tatuaje todas juntas, pero no se lo hicieron en cualquier lado, ¿saben en dónde fue? En la nalga, y no solo eso, el tatuaje era de Piolín, como el de la caricatura. Yo, honestamente, nunca había disfrutado tanto una consulta. Les mandé el tratamiento y les dije, las espero aquí en 8 días, juiciosas por favor. Entonces una de ellas me suelta, doctor, en 8 días nos ve llegar aquí en motos. Definitivamente, cuando llegue viejo, no quiero llegar amargado sentado viendo televisión, quiero llegar como ellas, rebeldes, divertidas, sin miedo al qué dirán, y con la capacidad de perforarme algo tan delicado. Aunque espero no tener que hacerlo. Hola chismosos, el día de hoy les traigo una historia que me mantuvo humilladita y ultra funada, todo por querer intentar adoptar un gatito huérfano. Mi mamá y yo visitábamos como cada semana a una señora de la tercera edad que vivía solita. Le llevábamos su comida, le ayudábamos con el aseo, le hacíamos compañía, todo bien. Para nosotros, ella era como una abuelita adoptiva, porque nunca se casó ni tuvo hijos. Lo que yo no sabía es que esa señora, en una de las tantas veces que habíamos ido, nos terminaríamos encontrando con un Michi. Pero estaba tan mojado y sucio, con unos ojitos de adóptame. Yo pensé en mi gato Woody, que ya había fallecido, y me ilusioné. Revisé si tenía collar, miré alrededor, nadie dijo nada. Así que mi lógica fue, si nadie lo reclama, ¡es mío! Entonces empiezo a acariciarla, porque sí, era una gatita, a jugar con ella, y en general, pasármela bien. Terminé preguntándole a mi mamá si podíamos llevárnosla, y mi mamá como si nada, me dice, Simón, tráetela, se parece a Woody. Yo no podía estar más feliz, finalmente iba a tener alguien con quien disfrutar cuando mi madre no estuviese, podía volver a ser feliz y compartir mis alegrías con alguien, Woody estaría orgulloso. Pasamos todo el día en la casa de la abuela, y antes de irnos, le pusimos un suétercito para que no pase frío, la metimos dentro de una caja, y todo bien. O eso es lo que pensaba, porque cuando nos estábamos yendo, empecé a sentir que los vecinos nos estaban mirando raro. Pero no le di importancia, pues estamos en México, donde los vecinos son 100% chismosos, y les encanta estar al pendiente de tu vida. Yo pensé, seguro les falta chisme para hoy. Íbamos caminando hacia la parada del colectivo, y mi mamá burlándose me dice, descarada roba gatos, ya te voy a denunciar. Y yo toda orgullosa le respondo, no manches, si la gente los abandona, yo solo la estoy adoptando, ¿qué no? Pero luego escuché, oigan, esperen. Esa gatita es de mi hija, ¿por qué se la llevan? Ahora sí sentía que la había embarrado, yo no sabía que esa gata era de ellos, ni siquiera tenía collar y estaba muy sucia, pero antes de que pudiese explicarle algo, llega un carro.
Se bajan 3 personas, incluida una chica con cara de "te voy a partir tu madre", y mientras tanto mi madre mirándome con cara de "dales el maldito gato". Me sentía como la mala de la historia, no pude hacer más que devolverles la cajita. Es increíble lo poco que me duró ese gatito, duró incluso menos que mis ganas de ir al gimnasio, y posteriormente me explicaron que desde la mañana habían estado buscándola. El hermano de la chica, que parecía más relajado, me dijo: gracias por cuidar de ella, estuvimos muy preocupados, me alegra saber que estuvo en buenas manos. Eso me consoló un poco, me alegró saber que no eran mala gente. Pero no podía evitar sentirme triste, y para colmo ahora estaba sin Michi, sin dignidad, y con miedo de que ahora todo el barrio me conociera como la robagatos. Desde ese día, decidí que jamás volvería a cargar un gato de la calle. Moraleja, si algún día vas a adoptar un Michi callejero, asegúrate de que no tenga dueño. O, por lo menos, asegúrate de que no te vean robándolo. Hola chismosos, ¿no les ha pasado que se enamoran de una mamá soltera? ¡Hola! Que aún vive con sus padres, y en pleno tuki tuki, llegan sus papás a la casa y por la desesperación te acaban metiendo a un armario para esconderte? ¿No? A la escuelita mejor que vamos a ir todos. Todo comienza en 2015, en La Paz, Bolivia. Yo era joven, lleno de energía y, según yo, bastante apuesto. Había conocido a una chica que ya tenía un hijo pequeño. La vi por primera vez en una salida casual, de esas en las que todo fluye naturalmente. Desde entonces nos volvimos inseparables. Nos reíamos de cualquier tontería, bailábamos sin preocuparnos de nada y yo me sentía afortunado de estar con ella. Por cosas de la vida, nuestra relación terminó. No fue por falta de sentimientos, sino por la distancia y el contexto. Pasó un año, y de repente retomamos contacto. Quedamos en vernos y esa noche de sábado parecía hecha a medida. Música, risas, copas y recuerdos de los buenos tiempos. Salimos del boliche bien entonados y, entre la confianza y las ganas, le propuse: seguimos en mi casa. Mejor vamos a la mía. Yo sabía que vivía con su hijo, sus padres y sus hermanas, entonces dudé. ¿Y no nos dirán nada? No te preocupes, mis hermanas están durmiendo, y a sus cuartos ni nos acercamos. La vi tan confiada que me dejé llevar. Entre la emoción, las copas y la adrenalina pensé, ¿qué podría salir mal? Grave error. Su nueva casa era enorme. Cruzamos el patio, el recibidor, subimos al primer piso, luego al segundo. La sensación era la de estar entrando en territorio prohibido. Cuando llegamos, ella me dijo: yo saludo a mis papás y tú pasa directo a esa puerta. Lo hicimos tal cual. Minutos después entró en el cuarto y pasamos la noche juntos, intentando hacer el menor ruido posible. Me sentía como James Bond en Rápido y Furioso. Al día siguiente, con la resaca encima, me cayó la realidad. ¿Cómo salgo de esta casa llena de gente? El miedo a ser descubierto me recorrió la espalda como un escalofrío. Ella me tranquilizó diciéndome: hoy es domingo, mi papá llevará a todos de paseo. Yo diré que los alcanzo más tarde y entonces sales. Sonaba bien, hasta que escuchamos que tocaban la puerta. Su papá y su hijo se quedaron, bloqueando mi única salida. Ya vístete, o si no nos iremos sin ti. Vístete y escóndete en el ropero. No me gustó la idea, pero era eso o que su padre me descubriera. Me metí en el ropero, doblado en 4, conteniendo la respiración. Ella pensaba cómo resolver la situación y de pronto se le ocurrió: mi papá está esperando una llamada de un amigo del exterior. ¿Y si alguien lo llama y le dice que tiene una encomienda para él? Así lo sacamos de la casa y podrás escapar. Era el único plan viable. Llamé a un amigo que vivía cerca para pedirle el favor, pero no entendió y no quiso ayudar. Así que no tuve opción, tuve que hacerlo yo mismo. Hola. ¿Hablo con el señor X? Sí, él habla. Tengo un paquete que me envió su amigo. Debo entregárselo personalmente. No se lo puede dejar a mi esposa o a mis hijas. Disculpe, su amigo fue muy claro. Debo entregárselo en sus propias manos. Cariño, voy a salir, me ha llegado un paquete. Aprovecha y lleva a mi hijo contigo, hace tiempo quería salir a pasear. El ex-suegro aceptó, y por fin, tras lo que parecieron horas, logré salir del ropero y de la casa. Con el tiempo, mi ex y yo seguimos siendo amigos. Esa fue una de nuestras últimas escapadas juntos, una travesura que quedó grabada como uno de los recuerdos más divertidos y memorables de mi vida.
Hola mijos, saludos desde México. Hoy vengo a contarles la peor tragedia que me ha pasado en toda mi maldita vida. Un momento que quedó grabado para siempre en mi memoria, porque terminé siendo la burla de toda una familia entera. Supongo que a muchos les ha pasado que, por querer sacar el tamarindo en casa ajena, terminan tapando el baño. Pues bueno, para mí esa no fue la excepción, y creo que hasta podría decir que mi caso fue de los más épicos, porque no solo me pasó, sino que me pasó en el peor lugar posible y en el peor momento imaginable. Todo comenzó cuando una amiga de mi papá nos invitó a su casa a un pequeño convivio, ya saben, esas reuniones familiares donde hay comida para aventar para arriba, un montón de tías y señoras echando chisme, y los hijos corriendo por todos lados, lo normal. Pedimos un Uber y nos fuimos rumbo al cerro, porque la casa de la señora estaba en una colonia medio retirada, y en el camino yo ya venía pensando en lo rico que iba a comer porque la señora tenía fama de cocinar delicioso. El único detalle era que desde antes, yo ya estaba un poco mal del estómago, nada grave, pero si esas molestias tú no sabes que pueden volverse un problema en cualquier momento. Aún así, yo estaba necio, nada ni nadie me iba a detener de disfrutar la comida riquísima que hace esa doñita. Al llegar, lo primero que sentí fue un dolorcito en la panza, como si alguien me hubiera dado un pequeño golpe desde adentro, pero lo dejé pasar, porque pensé, seguro es hambre. Muy equivocado estaba. Como buen dragón, en cuanto pusieron los platillos sobre la mesa me serví sin pensar, tragué con tantas ganas que hasta las hermanas y las tías de la señora se quedaron viéndome, sorprendidas de lo muerto de hambre que parecía. Y es que no era para menos. Me serví tacos, enchiladas, guisados y hasta un plato extra de arroz con frijoles. Yo estaba en mi gloria, disfrutando cada bocado, mientras mi estómago ya estaba mandando señales de que se venía el desastre. Cuando terminé de atascarme, me recosté un rato en la silla y saqué el celular para distraerme. Mis papás, mientras tanto, estaban echando chisme con las doñitas, riéndose y platicando como si no hubiera mañana. Yo ya sentía que la tormenta se acercaba, pero trataba de ignorarla, como si por hacerme loco el dolor se fuera a ir solo. De repente, nombre mijos, me agarró un dolor horrible en la panza, de esos que no te dan tiempo de pensar. Apenas pude reaccionar y me fui corriendo al baño. El trayecto hasta allá lo recuerdo como una carrera contra la muerte, y cuando entré, fue como llegar a un refugio en plena guerra. No salí de ahí hasta 20 minutos después, y no exagero. Pasé todo ese tiempo sufriendo, sudando frío, con el estómago dándome vueltas y yo pensando que nunca iba a salir vivo de ese baño. Cuando por fin acabé de colgar el tamarindo, me tomé un segundo para ver lo que había hecho, y ahí estaba. El tremendo truñote que me eché, esa madre ya podía estar en los récord Guinness por lo enorme que estaba, era como si hubiera creado una escultura digna de exposición. Me quedé un rato admirando mi obra de arte, porque seamos honestos, no todos los días uno logra semejante hazaña. Luego llegó el momento de la verdad, bajé la palanca, y ahí empezó mi desgracia. El baño hizo un ruido extraño, como un quejido largo, parecido a mis tripas cuando me da hambre, y de inmediato entendí que había cometido un error fatal. El baño se tapó. El agua subía lentamente, y yo con los ojos abiertos como platos, viendo la catástrofe en cámara lenta. No sabía qué hacer, primero me quedé parado, esperando un milagro, como si el inodoro fuera a decidir por sí solo tragarse todo, pero nada. Le eché agua con un bote que encontré ahí, y nada. Lo único que logré fue que al rato el recibo del agua les fuera a llegar más caro. Empecé a buscar desesperado algo para deshacerme de semejante monstruo, pero no había ninguna escoba, ni un palo, ni nada que pudiera usar como herramienta de rescate. La desesperación me ganó, y en ese estado de nervios hasta le recé a Dios, rogándole que me ayudara, pero parecía que él ya tenía decidido que ese día yo iba a sumar una desgracia más a mi lista. Al final, no me quedó de otra más que aceptar mi destino. Tenía que decirle a la doñita que había tapado su baño. Salí bien apenado, con la cara roja de la vergüenza, caminando hacia ella como si estuviera yendo a mi ejecución, pero justo cuando estaba a punto de hablar, veo que uno de sus hijos se levanta de la silla y sale corriendo rumbo al baño. No me quedé tieso, congelado, porque sabía exactamente lo que iba a encontrar. Iba a ver la obra de arte que yo había dejado ahí, y lo peor era que ya ni agua quedaba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en el cuello, viendo cómo ese pobre muchacho entraba al baño sin saber lo que le esperaba. Y cuando salió, la cara que traía era indescriptible, parecía que había visto al mismísimo demonio. Yo ya no pude ocultarlo más y terminé confesándole a la señora lo que había pasado. Para mi sorpresa, en lugar de enojarse, se cagó de risa, mis papás también empezaron a reírse, y ahí, parado, sintiéndome la burla de toda esa casa. Moraleja: si andan malitos del estómago, están en casa ajena y sienten que ya no aguantan más, mejor háganlo en una cubeta, después lo vacían en una maceta y hasta sirve de abono. Después de todo, el baño se pudo destapar, pero ¿a qué costo? Yo quedé marcado de por vida. Esta soy yo, cansada, derrotada y cuidando a dos niñas que ni siquiera son mías, todo por un sueldo que es 7 veces menor al salario mínimo. Y como si no alcanzara, también me hacen quedarme horas extra, sin pagarlas. Vivo en Argentina, ya saben, el país del choripán, el dulce de leche, el fernet con coca, y de la crisis eterna. Hace poco más de un mes empecé a buscar trabajo porque necesitaba juntar algo de plata. Después de buscar y buscar, lo único que encontré fue de niñera, el que considero el peor trabajo del mundo. La madre de las niñas tiene 31 y sus hijas tienen 4 y 8. En la entrevista me dijo que serían solo 8 horas diarias, aunque con turnos rotativos. La paga era de 40,000 pesos al mes, unos $40. Ridículo, sí, pero acepté porque se venía la fiesta de 15 de mi hermanita y mi hermano y yo queríamos organizarle algo lindo. El problema empezó al segundo día.
Mi jefa me pidió que me quedara horas extras porque tenía que cubrir un doble turno. Y por doble turno, me refiero a que no se fue a trabajar, sino que a revolcarse con su novio todo el día. Obviamente yo no me imaginaba lo que me esperaría con esos dos engendros del diablo. La más chica hacía desastres con la comida, volcaba azúcar, aceite, todo al piso. No, mi niña, deja eso que se te puede caer encima. Por dentro me quería arrancar los pelos. Y si no era eso, eran berrinches. Me gritaban, lloraban, querían que hiciera lo que ellas decían. Pero yo aguantaba, porque necesitaba el trabajo. Hasta que un día, después de un turno larguísimo, nos acostamos las tres en la misma cama, en la cual apenas podía dormir porque ellas querían que dejara la luz encendida. Había pensado en lentamente levantarme de la cama sin que ellas lo notaran, hasta que la más chica me pega una cachetada. No sabía si reír, llorar o devolver el golpe. No, mi niña, no hagas eso, me estás lastimando. Pero eso no fue lo peor de todo. Un día, cuando ya me iba a casa, mi jefa me manda un mensaje, que su hija mayor le contó que yo había encerrado a la menor y la hice llorar. Obviamente esto era mentira, habrá sido alguna estrategia de las niñas para evitar que me pagaran. Empezaba a sentirme en mi pobre angelito, solo que las malas aquí eran ellas. Menos mal que la madre me preguntaba, porque sabía que sus hijas eran manipuladoras. Igual, el desgaste ya era enorme. Hubo un día en el que la comida empezó a escasear, y como su madre no estaba en casa, porque se la estaba quién sabe quién, tuve que ir yo misma al supermercado a comprar. No solo tenía que aguantar esas cosas, sino que además tenía que pagar de mi propio bolsillo para mantenerlas. ¿Seguridad? Y como si la cosa no pudiera ponerse peor, me dejaban 24 horas seguidas a cargo, incluso llegué a trabajar 32 horas sin descanso. Al final del mes, llegó la hora del pago. Y sorpresa, 1000 excusas, que le bajaron el sueldo, que no sabía si me iba a pagar todo, que la plata no alcanzaba. Al final me pagó, pero ya se imaginarán lo que hice después de eso, renuncié. Le inventé alguna excusa, pero fui clara en que no volvería a trabajar con ella. Y sí, puede sonar exagerado, pero pónganse en mi lugar. Sueldo miserable, niñas insoportables, horas extras sin pagar, habría sido más digno pedir dinero en la calle junto a los vagabundos. La conclusión es simple, tener hijos es tu responsabilidad, no la descargues en alguien más, y mucho menos explotando a quien está en una situación vulnerable. Ah, por cierto, Ayalen, si estás viendo esto, sos una hija de mi... Ojalá nunca encuentres a una niñera la de tu madre, hija de Hey, ya dentro de poco empezará el Halloween, ¿tienen algo planeado? ¿Halloween? ¿Qué tienes? ¿9 años? Vamos, hombre. El Halloween es el único día del año en donde tenemos tarjeta verde para hacer travesuras. ¿Acaso ya olvidaste de lo que intentaste hacer el año pasado? A ver, ¿cómo se supone que supiéramos que la casa no estaba abandonada, si estaba así de descuidada? Bueno, ¿y si vamos de camping? Es muy probable que no seamos los únicos, además también es algo cliché, ¿no? Oh, vamos, no sean así, podríamos ponernos a contar historias de terror. No lo sé, dicen que las historias de terror tienen el poder de atraer a los espíritus involucrados en las mismas. Yo solo entiendo que son unos aburridos y que me quieren matar de ello, y lo están logrando. ¿Saben qué? Hagamos una apuesta. ¿Qué tipo de apuesta? Contemos las historias de terror más aterradoras que tengamos, y la menos interesante, tiene que cumplir un reto de la elección del que cuente la historia más aterradora. Jalo. Bueno, total hoy estoy solo en casa. ¿Por qué no vamos para allá? Adelante. Me parece bien. Pues bien entonces. Hicieron la fiesta, hicieron la fiesta, hicieron la fiesta, sí, la fiesta de los monstruos. Hicieron la fiesta, todos bailan ya en el pasillo de la gasolinera. Pues ¿quién comienza a contar? Yo, tengo una buena, esta historia se llama El sueño de mi amiga. Mi amiga estuvo varias veces con pesadillas, siempre decía lo mismo.
se encontraba en un gran campo de llanura, con un pasto verde tan alto que podías incluso acariciarlo, sintiendo cosquillas en la palma de la mano por el roce de su ondear en el viento, acompañado de una densa niebla que te impedía ver más allá de unos cuantos pasos. Siempre sentía una sensación de pesadez y tristeza en el aire, por lo que no pierde tiempo en moverse, tratando de encontrar algo más que solo hierba y niebla. De repente, escucha a una persona cantante, aunque no entiende de primera lo que dice, pero ella sigue el sonido pese a todo, tratando de hallar a la cantante. Mi amiga finalmente encuentra a una mujer sentada, dándole la espalda, y frente a ella había un maniquí. Mientras la mujer cantaba, trabajando en el vestido, parecía una sastre muy dedicada, pero había algo que nunca podía escuchar hasta que estaba cerca de ella: la letra de la canción. Hilo blanco, carne tierna, la tela respira, la aguja en tierra, cose la forma, sella el temblor. Cada puntada guarda dolor, vestido puro espera el fin. No hay pureza sin carmesí. Canto y tiño, canto y callo, la sangre pinta mejor que el tallo. Mi amiga decía que no importaba a dónde vaya, siempre en algún momento se encontraba con la mujer, siguiendo el canto. Posteriormente, la mujer se levanta y voltea, mostrando un rostro careciente de toda cordura, diciendo: al fin, algo rojo, con lo que teñir mi ropa. Más pronto que tarde, mi amiga tenía que correr, pues el solo oír como la mujer gritaba por ella, gritando que le arrancaría la piel como si esquilara una oveja, era lo suficiente para caer en pánico. Pero la niebla siempre era densa hasta llegar al mismo sitio. Un gran muro de ladrillos, tan alto que la misma niebla no dejaba ver el límite. Pero cuando encuentra la escalera, suspira de alivio, pues al subir, la mujer solo se queda al pie de la misma, viéndola como un gato vigilando a un pájaro. Pero al llegar a la cima, no había más que una caída libre a un abismo oscuro, y que la mujer, en despecho, sacude la escalera para hacerla caer, pero que siempre cae del lado del abismo, permitiéndole así despertar. Mi amiga decía que ya estaba harta de siempre la misma pesadilla, ya habían sido 2 semanas lidiando con este fantasma que la atormentaba en sus sueños. Tras haber escuchado su pesadilla, decidí darle un consejo: que en vez de huir a la pared y subir hasta el borde, se deje atrapar por el fantasma, pues parece que el sueño se repetirá una y otra vez, hasta que la fantasma la alcance. Mi amiga parecía un poco insegura, pero dijo que haría el intento, y que ojalá resulte. Al día siguiente, llamé a mi amiga una vez pasado el primer periodo de la mañana, ya que no había venido. Cuando finalmente contestó, quien estaba al teléfono, era la madre de mi amiga. Ella, entre lágrimas y sollozos, me dijo que mi amiga estaba en la sala de urgencias. Mi amiga no había despertado. Mi amiga jamás volvió a despertar. Nada mal, sí sentí algo de piel de pollito. ¿Esa historia es real? Ja, se las dejaré con la duda. Maldita, y luego andas llorando de que no hay que contar cosas de terror porque nos vamos a de miedo. Bueno, agárrense porque ahí les voy. Esta historia se llama La chica del asiento de atrás. Julián acababa de terminar su turno de noche, únicamente debía dejar el autobús en la cochera antes de regresar a casa, un trayecto de unos 25 minutos, saliendo de la ciudad, que siempre se le hacían eternos. Mientras transportaba pasajeros su trabajo era entretenido, siempre podía escuchar las conversaciones de los demás o entretenerse mirando la minifalda de alguna jovencita por el espejo retrovisor. Pero, con el autobús completamente vacío, los minutos se volvían horas. Además, estaba especialmente cansado, ya que la noche anterior apenas había dormido 4 horas. Mientras conducía, el sueño le iba venciendo y sin querer pegaba algún pequeño cabezazo. La velocidad a la que iba el vehículo, unida al estado de aletargamiento del conductor, provocaron que, incluso pisando el freno hasta su tope, el autobús arrollara a la joven.
Estaba bloqueado, sin duda había sido su culpa, la chica estaba muerta, de eso no había duda. Mirando por el espejo una vez detenido el autobús, se podía ver como el cuerpo boca abajo estaba destrozado. No había nadie cerca que hubiese visto el accidente y miles de ideas se agolparon en su cabeza. Se imaginó en la cárcel y sin nadie que pudiera llevar el pan a la mesa de sus 2 hijos. En el mejor de los casos perdería su trabajo ya que había excedido las horas legales en que podía conducir un transporte. Seguro que su jefe, cuando se iniciara una investigación, le echaría a la calle antes de buscarse problemas él mismo. Asustado y aún confuso pegó un acelerón, comprobando que no hubiera nadie cerca que pudiera identificarle, escapó de allí sin tan siquiera bajarse del autobús y en su huida no respetaba señales de tráfico ni los límites de velocidad. Una fuerte culpa le oprimía el pecho y como por instinto miró por el espejo interior del vehículo, no había nadie en los asientos, pero sentía como 2 ojos le punzaban en la nuca, como si alguien le mirara fijamente. Entonces la vio. En el último asiento había una chica sentada que no dejaba de mirarle, giró su cuerpo para revisar la parte de atrás sin usar el espejo, pero no había nadie. Regresó su mirada a la carretera, pero casi involuntariamente volvió a mirar por el espejo. La chica se levantó y comenzó a avanzar hacia él. De nuevo se giró y no pudo ver a nadie. Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda, estaba tan asustado que quería bajarse del autobús y salir corriendo, pero incluso para eso era demasiado cobarde. Julián se giraba una y otra vez a mirar la parte trasera del autobús, no había nadie, pero él sabía que estaba ahí, podía sentir su mirada clavándose en él. No se atrevía a mirar ese espejo que parecía tener algún extraño vínculo con el mundo de los muertos. Pero como la polilla que se acerca demasiado a la llama y acaba quemándose por no poder controlar sus instintos, Julián miró una vez más por el espejo. La chica no se había movido desde la última vez, estaba en el mismo lugar, como congelada, pero al regresar la mirada de Julián al espejo fue como si se reactivara, avanzó inexorablemente hasta el asiento del piloto, mientras Julián, paralizado, no podía apartar la mirada de la joven que se le acercaba. Extendió su mano y agarró el hombro del conductor. Allí, un camión que circulaba por su carril le avisaba con sus luces de que estaban a punto de colisionar. Julián despertó un día después en el hospital, la mirada incriminatoria de una enfermera le alertó de que algo iba mal, deseaba que todo fuera tan solo un sueño, o mejor dicho una pesadilla. Pero una pareja de policías que habían estado esperando en la puerta de su habitación apareció tras que la enfermera les comunicó que él había recobrado la conciencia. Buenas tardes, señor, estamos aquí porque existen indicios de que el autobús que usted conducía atropelló a una joven la noche del viernes, se han encontrado restos de sangre que coinciden con los de la víctima y un fuerte impacto en su carrocería. ¿Reconoce usted a la chica de esta foto? Julián palideció al instante al reconocer al fantasma que vio en el espejo e inmediatamente sintió de nuevo un frío desgarrador en el hombro. La chica aún seguía con él, esperando que cometiera el error de mirar de nuevo a un espejo. La quemadura con la marca de sus dedos en su hombro estaría ahí, siempre, para recordárselo. Bueno, faltaría tu historia. Las historias están buenas. Espero la tuya esté buena, que el que pierda, le toca hacer un reto del ganador. Bueno, tengo una, aunque no es la gran cosa. Esta historia se llama La Confesión. Qué raro, ¿no dijiste que estarías solo? A lo mejor son los que están pidiendo dulces.
abuela cocinó mis pollitos de colores y me los terminé comiendo. Yo tenía 2 pollitos de colores de esos de los que se mueren a los 2 días, pero por obra divina estos sí duraron y se hicieron gallos, jaja. No eran gallos pequeños, tenían buen tamaño y buen peso. Estos 2 gallos vivían en la casa de mi abuela y ahí estuvieron hasta que ocurrió la tragedia. Había pasado mucho tiempo sin ver a mis pollitos y quería llegar a reencontrarme con ellos. Fui a la casa de mi abuela y le dije: hola abuelita, ¿cómo estás? Vine a ver a mis gallos a ver qué tan grandes y gordos están. Sí, mijito, pero primero véngase a comer y sé de comer mole con sopa de arroz y pollito. ¿Y quién soy yo para rechazarle una comida a mi abuela? Comí rapidito y para que se los niego, de verdad que sí estaba muy buena la comida. Qué rico abuelita, el pollo tiene muy buen sabor. Después de comer fui al patio a ver a mis gallos y no estaban. Por ningún lado los encontré, así que fui a preguntarle a mi abuela y no podía creer lo que me dijo. Ay, mijito, pues los traes en la panza. Los acabo de cocinar para la comida de hoy, ya nada más me estaban estorbando ahí en el patio. Ay, chale, me comí a mis amiguitos de la infancia. Ni modo, amigos, supongo que si la vida te da pollitos de colores, haces un pollo asado bien bueno. Se metió un vagabundo a mi casa y hasta se preparó un huevito con catsup muy caro. Yo vivía en un departamento de estudiantes, estos donde hay puro jovencito fiestero y donde se pone un pedo bien seguido, y pues había gente que se ponía tan mal que ya ni sabían dónde se metían. Pues un día yo me puse hasta los calzones y me terminé metiendo al departamento hasta las 7 de la mañana. Como andaba muy borrachito, pues me desperté muy tarde y no fue hasta la 1 de la tarde donde me empezaron a mandar un montón de mensajes. Oye, tu amigo el que se quedó aquí está haciendo ruidos bien raros. Ah, caray, ¿cuál amigo? Entonces abro la puerta de mi cuarto y fue impactante. Estaba un señor con todos los rasgos de ser un vagabundo acostado en el sillón de mi sala. Como yo vivía con 2 chicas, no quería despertarlo porque no fuera que nos pasara algo. Entonces le hablé a la policía y fueron al departamento a ver qué pasaba. ¿Para qué dista andaba bien marihuano y bien loco? No solo eso, agarró una de mis ollas y se hizo un huevito en la noche y hasta le echó salsita, prendió el aire acondicionado y se quedó dormido bien fresco desparramado en mi sala. No presenté cargos hacia él, pero sí lo puse a lavar los trastes que ensució. Simplemente después de eso él se fue y nos quedamos con la experiencia más random que nos pudo haber pasado. Un día Cristóbal Colón se puso de curioso y se metió a explorar nuevos mundos en sus barcos. Y se topó con América, un nuevo continente bien bonito, el cual no era el objetivo porque lo que querían ellos era llegar a la India. Con los años los españoles fueron moviéndose por todas estas tierras, haciendo lo que se les pegaba la gana y cada vez ganando más y más poder. México se emperró y dijo: ah no, mi reina, estas son tierras mexicanas, aquí no aguantamos a los envidiosos. México ya estaba hasta la madre que las personas que tenían más poder sobre el país ni siquiera eran del mismo país. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo habló con sus compás y tomaron la decisión de comenzar la lucha contra el virreinato de la Nueva España. Comenzaron a incitar a toda la población de Dolores para que de una vez por todas se le pusiera un alto a todo este desmadre, y entonces Dios bajó y dijo: ¡viva la Virgencita de Guadalupe! ¡Abajo el gobierno! Fue un proceso muy grande de 11 años donde los mexicanos lucharon por respeto e igualdad, se desmadraron y murieron muchas personas por conseguir una tierra de paz, y lo consiguieron. Actualmente podemos decir que gracias a esos cambios podemos vivir tranquilos y felices. ¿O no? Mis amigos y yo la estábamos pasando bomba en un antro de Puerto Vallarta, así que decidimos pagar la barra libre, a excepción de una amiga la cual estaba tomando de los vasos de los demás a escondidas, cuidando que los meseros no fueran a ver. Pues valió madre y uno de ellos se percató que estaba haciendo esto y fue a jalarla para que pagara la barra libre. Yo me enojé porque la jalaron muy feo y pues aparte ella me gustaba, así que al ver eso voy en vez a partirle su madre al mesero. Se me acerca otro mesero y me dice: ¿qué pasó, papi? ¿A dónde va? Y entre jaloneo y gritos me salí del antro, me fui bien emputado al hotel y cuando llegué seguía bien enojado, así que decidí que era buena idea agarrarme a vergazos a la pared y al piso. Evidentemente perdí. Me desmadré las manos de una forma impresionante, estaban inflamadas y moradas, se me empezó a calambrar el cuerpo y me quedé tieso en el piso sin poderme mover. Solo veía a mis amigas tratando de hablar de una ambulancia, pero su estado de ebriedad no se los permitía. Me empezaron a arrastrar por los pasillos para intentar llevarme al hospital y a mitad del pasillo se cholos vieron cómo me estaba cargando la verga y se ofrecieron a ayudarme. Pues ahí voy por la avenida principal, siendo llevado por seis cholos sin tenis, todo tieso y con una almohada en el hocico porque pensaron que me estaba convulsionando. Gracias a Dios me atendieron rápido y después de pasar por todo eso, jamás le volvería a pegar a una pared. Hace muchos años en una secundaria muy lejana, llevaba el fantástico taller de electricidad, con un maestro que explicaba más lento que un astronauta pateando en el espacio y pues me aburría muchísimo en su clase. Un día antes en casa estaba aplastado en el sillón, cuando entonces mi cuñado que trabajaba de guardia, dejó un gas pimienta en un mueble de la casa, el cual sigilosamente metía en mi mochila y me lo llevé a clases. Ya en la clase de electricidad, me comencé a aburrir y con las neuronas del cerebro bien quemadas, se me ocurrió la grandiosa idea de oprimir el gas pimienta a media clase, así que le puché el botoncito.
No contaba con que el gas se expandiría por todo el salón, todos se espantaron y les agarró bien feo la tos, y se salieron corriendo del salón. El gas se expandió a los demás talleres de clase, causando una evacuación masiva de toda la escuela por peligro de que algo explotara. En fin, después de mi pequeño chascarrillo, supe que había una persona con asma, y gracias a lo que hice le entró en un estado de crisis. Terminaron haciendo una investigación exhaustiva alumno por alumno que duró una semana, hasta que me terminaron acusando y me suspendieron por una semana. Ese gas pimienta de alguna manera desapareció y nunca lo encontraron, pero qué bueno, porque gracias a eso, no hubo una evidencia para poder expulsarme de la escuela. Se le paró y no fue el amiguito. En mis tiempos de prepa yo tenía un profesor de ajedrez, una persona normal con familia e hijos. Un día común y corriente en clase de deportes, llegaron unos amigos corriendo a decirme que habían reportado al profesor desaparecido desde la madrugada, decían que no había llegado a su casa y pues que su familia estaba muy preocupada por él, ya que sufría de problemas del corazón. Una hora después del anuncio nos confirman que ya había fallecido, pero lo que habían dicho era que lo habían encontrado en su carro con él adentro y declararon que había tenido un infarto fulminante mientras manejaba. Ya varias horas más tarde, platicando con unos amigos que también lo conocían, nos dijeron que también sabían la noticia, solo que no murió como nos habían dicho. Ellos me muestran una noticia donde resulta que mi profesor se había escapado con una sexo servidora a un motel en las afueras de la ciudad para serle infiel a su esposa. Él se tomó su pastillita mágica y como tenía problemas cardíacos, su corazoncito no soportó y en pleno acto le dio un paro cardíaco y a las horas lo encontraron sin vida en la habitación. Qué mal por el profe tener que recordarlo de esa manera, pero básicamente podemos decir que en vez de venirse se fue. Cuando vivía en Tepic, Nayarit, había un Soriana al cual yo iba muy seguido, y en la puerta había un señor que todos los días se ponía a cantar canciones para que le dieran algo de dinero, pero este no era el problema, sino que fingía estar necesitado, fingía usar andadera y hacía como que no podía caminar bien, y por si fuera poco acosaba sexualmente a mujeres, gritándoles obscenidades y llegando hasta tocarlas cuando ellas salían de la tienda. Sinceramente este señor ya me tenía hasta la madre, así que un buen día me dirigí a una veterinaria y compré laxante para caballo. Entonces me dice que sus caballos están muy estreñidos, ¿verdad? Sí, mis caballos, ellos, poquito. Pues a huevo que mezclé un poco de laxante con chocomilk, y aparte para no ser tan ojete le compré un sándwich por si no almorzó, obvio le surtí. Yo sabía que si yo le daba el desayuno no me lo iba a aceptar, ya que me la vivía insultándolo, así que le dije a una amiga que por favor me ayudara a dárselo. Mi amiga le dio el chocomilk y el sándwich, y a los pocos minutos de comérselo, observó cómo se retuerce de una manera súper agresiva, y se va corriendo al baño del Soriana, y veo como su pantalón pasaba a convertirse de blanco a café, y cagándose suplicaba al guardia entrar al baño del Soriana. Jamás lo volví a ver, y quién diría que un medicamento para un animal de media tonelada hiciera efecto tan rápido en un ser humano. En fin, pórtense bien, y jamás lo intenten. Le mentí a mis papás que estaba embarazada solo para ocultar mi tatuaje. Yo era una escuincla de 16 años que quería hacerse un tatuaje, y mis papás obviamente no me dejaban, y me decían que estaba bien babosa, y que me iba a rayar, pura mamada, pero a mí me valió, y me lo hice de todas maneras. Escondí ese tatuaje durante un año, y mis papás nunca se dieron cuenta, pero mi mamá es de esas personas que sueñan cosas y pasan. Entonces una vez yo estaba viendo la tele, y mi mamá llega de la nadota y me dice: soñé que tenías un tatuaje. ¿Lo tienes? Viendo el tonito que traía, dije, no, ahorita me va a encuerar, así que me confesé ante ella, y le dije que sí, y le mostré dónde lo tenía. Ella se me queda viendo y me dice: pues a ver cómo le dices a tu papá, porque si tú no le dices yo le voy a decir. Llegando de la prepa ellos estaban comiendo, y les digo, quiero hablar con ustedes más tarde de algo muy serio. Llego toda cagada, y con ganas de vomitar a sentarme con mi papá en la sala y me dice: ¿vas a hablar? Sí, ¿se acuerdan que les dije que no quería tener novio hasta que saliera de la prepa? Sí. Bueno, pues tengo novio. Ha sido güey, ánimo. ¿Y se acuerdan que yo no quería tener hijos? Ahí les cambió la cara tan feo a los dos. Estoy embarazada, y pues tengo un mes. Mi mamá se estaba acalambrando, mi papá me vio horrible y me empezó a regañar, y mi mamá gritó: pendeja, yo pensé que le ibas a decir lo otro. ¿Qué? ¿Cuál otro? Pues es que me hice un tatuaje. Esa mamada que no se compara en nada con un embarazo. Desde que me dijo eso sentí un alivio, pero todo emperrado me dice: a ver cómo le haces tú, es tu problema, no te vamos a ayudar en nada, estás loca, todo lo que hemos hecho por ti, ¿dónde quedó? Mi mamá casi infartándose, lo abrazo y le digo: no es cierto, era puro pedo, nada más para decirte que me hice un tatuaje. Me vio con cara de odio, no me creía, y le muestro donde me lo hice y enojado me dice: te lo hubieras hecho en la pinche frente para que se te viera, ahí para que lo quieres escondido, babosa. Mi mamá no se la creía y ya casi que me lleva a hacerme una prueba de embarazo. Pues así quedó, no me regañaron, y creo que descubrí algún método para decir sorpresa sin que te regañen. Terminé encontrando nada. A Chihuahua, ¿quién tenía tanta hambre? Esto fue muy raro, como se pudo haber acabado en tan solo una noche, pues seguido de eso veo nuestros trastes, y vaya, me faltaba un tope. Era algo como este, un portapapeles con base azul. Obviamente como mujer con octavo sentido, esto no me dejó tranquila, así que hice lo que probablemente todas hubieran